Te bendiga esta noche. Hay una palabra tremenda, una historia del Antiguo Testamento que es la historia de Esther. ¿Sí? ¿Cuántos conocen la historia de Esther? ¡Fua! Es una novela prácticamente, ¿sí? Es un tiempo de muchas preguntas, es un tiempo para hacernos muchas preguntas, pero también para tener respuestas, ¿sí? Porque la gente nos va a preguntar y tenemos que tener respuestas para la gente. Es un tiempo en el que tenemos que tener clara nuestra posición. Y en esta realidad política y social y moral vigente, ¿no? De tantas ideologías y de tanta persecución a los valores y a la moral que Dios nos dejó, es un tiempo para hacernos preguntas, pero también para buscar respuestas de parte de Dios. Amén. Y para tener respuestas. Esther es un libro muy lindo, es muy interesante. Ni siquiera lo menciona Dios. Eso es lo que siempre decimos cuando hablamos de Esther. Hay un libro en la Biblia que no menciona a Dios. Esto es increíble, ¿sí? No solamente no menciona a Dios, sino que además no hay adoración a Dios, no hay culto, no hay oración en el libro de Esther. Es increíble. De lo único que se habla y que se menciona concretamente es de un ayuno de 3 días, un ayuno total de 3 días, ¿sí? Y de las fiestas que ellos tenían. Porque, déjenme decirlo, el libro de Esther tiene 10 capítulos y tiene 10 fiestas por lo menos. Mire si a Dios no le gustan las fiestas. Mis hermanos, tenemos que ser más fiesteros. Yo creo que a Dios le gustan las fiestas. Y para ubicarnos en el tiempo, tenemos que entender que acá Israel estaba bajo gobierno de Babilonia y de repente Persia domina Babilonia, entonces el pueblo de Israel queda bajo dominio de los persas, ¿sí? Hay por lo menos 5 personajes en esta historia. El rey Asuero, ¿sí? O Jerjes I, si quieren ver la película 300, les va a ayudar a entender la historia, es el mismo, no sé si la película estará bien o no, pero la historia dice que son los mismos. Asuero es Jerjes I, Amán, el primer ministro del rey, está Vasti, que es la reina, que pierde su reinado, está Esther, la que da nombre a este libro, ¿sí? La heroína de esta historia, una joven judía que llega a ser reina y que no solamente llega a ser reina, sino que además salva al pueblo de Israel. Y está Mardoqueo, el primo de Esther, que termina siendo el héroe. Si Esther es la heroína, Mardoqueo es el héroe que influye en la vida de Esther y del pueblo de Israel, ¿no? La historia tiene bastantes matices, pero yo hoy quiero llevarte por un lado. Y es por el lado de la acción de Esther, ¿no? Porque Amán, el primer ministro, convence al rey Asuero de aniquilar al pueblo judío, literalmente, de hacerlo desaparecer, ¿sí? ¿Se acuerdan del nazismo? Bueno, lo mismo, pero en los tiempos del pueblo de Dios, en los tiempos bíblicos. En un solo día, el rey mandó una ley para que el pueblo de Israel fuera aniquilado totalmente en un solo día, ¿sí? Y Mardoqueo y Esther participan, llegan a tener una posición cercana al rey, y Mardoqueo anima a Esther a interceder por su pueblo. Y es Esther la que llama a ayunar 3 días a todo el pueblo de Israel. 3 días de ayuno total, de ayuno de intercesión, para que esto no se concrete, ¿sí? La historia tiene un montón de matices que me encantaría que en esta semana la vuelvas a ver y la vuelvas a leer, la vuelvas a estudiar, ¿sí? Y vuelvas a estas historias del Antiguo Testamento que tanto nos bendicen. Pero lo primero que quiero mencionarte, el primer punto es Esther capítulo 2, versículo 5, perdón. Había en Susa, o sea, la capital de Persia, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, ¿sí? El primo de Esther, hijo de Jair, hijo de Siné, hijo del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos. O sea, era un cautivo, Mardoqueo. Fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿sí? Y había criado Mardoqueo a Esther, hija de su tío, o sea, su prima. Porque era huérfana Esther, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer, ¿sí? Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como una hija suya. Fíjense, Mardoqueo y Esther, de cautivos, de ser cautivos, o sea, de ser de un pueblo esclavo,
de una situación totalmente de privación, ¿no? de limitación. Un pueblo cautivo no tenía libertad. De una situación de cautividad, de privaciones, de limitaciones, aún de sufrimiento, ¿sí? Mardoqueo y Esther llegaron a posiciones de poder político. Tremendo, estaban ahí, al lado del rey, tenían acceso al rey, estaban al lado del rey. De una posición de cautiverio llegaron a ser usados por Dios para bendecir. Pudieron superar sus limitaciones, pudieron superar su pasado, pudieron superar su presente, diría yo. No se quedaron en su condición, ellos llegaron a ser usados por Dios. Lo que quiero decirte esta tarde, no te limites por tu condición, no te limites por tu pasado, no te limites, deja atrás tu pasado, tu historia, date otra oportunidad, porque quiero decirte que en Cristo tenemos otra oportunidad. Somos nuevas criaturas. No tenemos idea de lo que Dios puede ponernos adelante en nuestro camino. Y no importa si sos hombre o mujer, si sos lindo o feo. Fíjense, Esther dice Reina Valera, dice que tenía una hermosa figura y era de buen parecer. Déjenme decirlo, Esther tenía un buen cuerpo y era muy linda. Y Dios la usó también. Amén. Somos una iglesia de mujeres lindas y de buenos cuerpos que van a ser usadas por Dios. Y de hombres feos. No. Y de hombres también lindos o feos. No importa. Dios puede usar a las personas que menos pensamos. Como dice Pablo, se me fue la palabra. Lo vil, lo inservible, lo que parece poca cosa del mundo, Dios lo usa para bendecir. No te limites, Dios nos puede usar, Dios nos puede utilizar para sus planes. No, lo voy a decir concretamente, Dios te va a usar para sus planes. Decláralo en esta noche, no importa tu condición, no importa tu aspecto, no importa cómo seas, Dios te va a usar, no te limites. Amén. Amén. Lo segundo, dice el capítulo 3, versículo 2. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¡Wow! Esther 3:2. Nosotros, querida iglesia, respetamos a las autoridades, pero no tenemos nada que ver con ellos. El sistema político es totalmente perverso y es del mundo, y nosotros no somos del mundo. La Biblia nos manda a respetarlos y los respetamos. Y nosotros, con esa libertad que Cristo nos da, que nos libera de este sistema y de este mundo, tenemos la función profética de mostrar y demostrarle al mundo lo equivocado que está este sistema, lo malo que es este sistema, lo malo que están buscando a través de estas leyes que quieren provocar muerte y que quieren legalizar la muerte. Nosotros estamos para mostrar que esto está mal y nuestra función profética como iglesia es esa. La función profética de la iglesia no es andar hablando mal de los hermanos o andar deschavando a los que se portan mal. La función profética de la iglesia es denunciar lo que está mal. Y si está mal, lo vamos a decir con total respeto, Porque una cosa es respetar y otra cosa es denunciar y decir lo que es la verdad en este tiempo. Amén. La iglesia está apartada. Si una persona cristiana, Dios quiera, es nuestra oración, llega a posiciones de poder, como llegaron Esther y Mardoqueo, Dios quiera, y es nuestro deseo, que estas personas puedan influir en el gobierno, en los gobiernos. Pero no es la iglesia la que va a cambiar gobiernos o a cambiar naciones o políticas. Nosotros estamos para influir a las personas. Esto tenemos que tenerlo clarísimo, porque no podemos meternos en el sistema del mundo, pero sí tenemos que meternos en las cabezas, en las almas y en los pensamientos y en los espíritus de las personas, transmitiendo la verdad de Jesucristo. Esta es la decisión de cada uno, ¿sí? Cada uno va a decidir. Si una persona cristiana llega a una posición de liderazgo en la política, después nosotros vamos a ver si decidimos
darle nuestro apoyo o votar o no, pero la iglesia no está para decidir eso. Cada uno de nosotros tiene que entender que tenemos libertad y que no nos podemos enganchar. Te lo voy a decir así, no te enganches. No te enganches en discusiones políticas porque no tiene sentido. No te enganches en estas situaciones porque no tienen sentido. No estamos para eso. Estamos para estar a favor de la vida y en contra de la muerte. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Decí sí, amén, y toma esta palabra para tu vida y para nuestra iglesia local como en el cielo. No te enganches, ¿sí? Pero tampoco te limites. Dice Esther capítulo 3, versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Es tremendo este versículo. Vos te estás prestando atención lo que el rey había decidido, la ley, la orden de destruir, la orden de matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día. Es tremenda esta ley. No estamos hablando solo de bebés, no estamos hablando de una ley de aborto. Estamos hablando de que el rey estaba mandando a destruir al pueblo de Israel, a todas las edades, a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, en un solo día. En un solo día. No es una guerra, no era la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial. Este plan era totalmente demoníaco y totalmente mundano para destruir al pueblo de Israel. Estoy leyendo Esther, capítulo 3, versículo 13. Y frente a este plan del enemigo para destruir a Israel, Esther y Mardoqueo fueron movilizados. Era una cuestión de vida o muerte. Asumieron ellos la responsabilidad de hacer algo. No nos podemos evadir de esta responsabilidad. Tenemos que hacer algo, ¿sí? Dice el versículo, capítulo 4, versículo 14. Si te quedas absoluto... Mardoqueo le dice a Esther, presten atención. Mardoqueo le dice a Esther, si te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe, le dice Mardoqueo, si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si no sos vos la próxima persona que va a salvar a un montón de gente? ¿Quién sabe si no sos vos la persona agradable, de buen cuerpo y preciosa y linda que va a salvar a la gente de la muerte? ¿Quién sabe si no sos vos, hombre feo, mal hablado, desagradable, con poco vocabulario, con poca preparación? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe la pregunta de Mardoqueo? ¿Quién sabe la pregunta de hoy? Si lo que hacemos va a resultar en vida o en muerte. Porque quiero decirte que hacer algo malo es malo delante de Dios, pero no hacer lo bueno también es malo delante de Dios. No hacer lo que sabemos que tenemos que hacer también es malo delante de Dios. Y miren la actitud de Esther, capítulo 4, versículo 15. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, que le dijeran a Mardoqueo, ve, reúna a todos los judíos y ayunen, y no coman ni beban en 3 días, ni comida ni bebida. Creo que ninguno de nosotros está en condiciones de hacer eso en este tiempo. No sé cómo era en aquel tiempo. Pero estar 3 días sin comer y beber, nos morimos nosotros. Y yo también voy a ayunar, dice Esther, igualmente. Y entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¡Wow! Es impresionante. Quiero decirte, el Señor nos está llamando en este tiempo a afectar las áreas espirituales. Sí, nuestra guerra no es contra las personas. Nuestras batallas no es contra sangre y carne, es contra los aires espirituales que están manejando todo esto.
¿sí? Tenemos que afectar lo espiritual con ayuno, con oración, pero por sobre todas cosas con la unidad. Si no estamos unidos en todo esto, no va a servir para nada lo que hagamos. Tenemos que tener la misma visión, la misma visión. Tenemos que tener la misma misión. Tenemos que salvar a nuestra gente. Pero tenemos que comprometernos, tenemos que encender la luz, tenemos que transmitir esperanza, pero tenemos que asumir la responsabilidad. ¿Y si perecemos? ¿Y si perecemos? Que perezcamos. Y si morimos, morimos. ¿Cómo dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Y si me muero, está todo bien. Está todo bien para mí, está todo bien. Esa tiene que ser nuestra responsabilidad. Tenemos que asumir la responsabilidad. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad en este tiempo. Pero además tenemos que buscar la manera de ser influyentes, de influir. Esther capítulo 8, ya me fui, ¿no? Para el capítulo 8, dice, 8 versículo 5, estas son palabras de Esther, delante del rey. Si place al rey, con total respeto Esther, va delante del rey, Si place al rey y se ha hallado gracia, estoy leyendo Reina Valera, si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? ¡Wow! Fíjense cómo Dios logró que Esther llegue a posicionarse en una posición, llega a una situación en la que ella pudo hablarle al rey y se pudo dar marcha atrás con una ley a favor de la muerte. Tremenda la palabra de Dios. En ayuno y en oración, de cautiva a reina. Somos reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios. Y Esther pudo influir en el rey. Esther pudo salvar a su gente. Y nosotros también podemos hacerlo, porque somos reyes y sacerdotes en este tiempo. No solamente Esther, también Mardoqueo. El capítulo 10, el último de la historia de Esther, termina diciendo, porque Mardoqueo, el judío, llegó a ser el segundo después del rey. Y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¡Wow! Tremendo cómo Dios usó a Esther, pero cómo Dios también usó a Mardoqueo. Mardoqueo llegó a ser el segundo del rey. Me hace acordar a otros personajes de la Biblia, ¿no? Y su gente lo amaba. Él asumió una responsabilidad y llegó a ser influyente. Estamos hablando del ayuno de Esther, de la actitud de Mardoqueo. No podemos quedarnos quietos. El mal viene con todo. El mal viene a aniquilar a los niños. El mal viene a aniquilar la familia, a los bebés que ni siquiera han nacido. El mal viene a aniquilar el matrimonio, la relación entre padres e hijos, hijos y padres. Pero nosotros estamos para invocar a Dios, ponernos debajo de Dios y transmitir salvación. Esto mismo levantamos hoy en fe y confiamos que por el poder de su palabra y en el poder del Espíritu Santo vamos a poder entregarnos a Dios y podemos con poder del Espíritu Santo, con valor, traer luz y esperanza. Gracias Señor Jesús. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. Esta misma gracia y esta misma capacidad y este mismo poder que tuvo Esther, también lo tenemos nosotros como iglesia, pero tenemos que ser obedientes a nuestro mandato y entender que estamos para cambiar y para revertir todas estas ideologías que vienen en contra de la vida. Jesucristo cuando vino, no vino a establecer un plan político. Jesús cuando vino a la tierra no vino a gobernar la tierra. Jesús vino a establecer su reino. Y nosotros somos de ese reino. Jesús dijo, mi reino no
es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. ¿Y saben qué? Se entregó para morir en la cruz. Dejó que lo llevaran preso, dejó que lo castigaran, dejó que lo lastimaran. Y Él volvió a decir esa frase: mi reino no es de este mundo. Y esa tiene que ser nuestra frase hoy. Nuestro reino no es de este mundo. Nosotros somos de otro reino. Nuestro reino no es de este mundo. Dios nos ha librado del reino de las tinieblas, dice Colosenses 1, 13, 14. Ya no tenemos nada que ver con eso. Y hemos sido salvados y redimidos por el perdón de los pecados por Cristo Jesús. Y no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra personas. Nuestra lucha es contra las huestes espirituales que están llevando este mundo a la muerte. No tengan miedo de las leyes de los gobiernos. Dios nos va a proveer y Dios nos va a cuidar, como proveyó y como cuidó al pueblo de Israel. Va a haber una Esther, va a haber un Mardoqueo que nos va a llevar en este tiempo a mostrar a Jesús y a mostrar la vida y a mostrar que Jesús es vida y que no es muerte. Dentro de un mes vamos a celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, un bebito que vino a salvarnos. Qué lindo, y lo vamos a hacer con alegría y con conocimiento de causa, porque sabemos lo que es la Navidad. ¿Cuánta gente que celebra la Navidad y no tiene idea de lo que está celebrando? Y se saludan, se abrazan. Nosotros vamos a disfrutar eso. Aunque la Biblia no nos manda a celebrar la Navidad, pero valoramos celebrar la Navidad y celebramos y valoramos poder compartir los valores de Jesús y de sus enseñanzas. No hemos sido llamados a cambiar gobiernos. No hemos sido llamados a derrocar gobiernos. No hemos sido llamados a conquistar naciones. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía esos mandatos. En el Nuevo no. En el Antiguo Testamento Israel tenía que conquistar naciones. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Nosotros tenemos que poner la otra mejilla, tenemos que orar por nuestros gobernantes, tenemos que amarlos, respetarlos, aunque no estemos de acuerdo y lo expresemos, tenemos que orar por ellos, respetarlos y hacer lo que está a nuestro alcance para mostrar la verdad, nuestra misión, tener clara nuestra misión, transmitir a Jesús. Y si es su voluntad, llegar a posiciones de influencia y de liderazgo, en la que Dios nos permita que podamos cambiar vidas y también cambiar leyes. Oramos, Señor, eres el Señor de nuestras vidas. Oramos a ti, Jesús. Te creemos a ti, Señor. Eres Señor porque nos diste el privilegio de ser parte de tu reino y no de ser parte de este mundo. Somos de tu reino, Señor. En esta noche oramos por tu vida. Y es importante que ores y declares y que no te pongas límites, que dejes de limitarte por tu condición. Mardoqueo y Esther eran esclavos, eran cautivos, huérfanos. No importa tu condición. Podés ser una mujer y un hombre común y corriente, podés ser la más linda o podés ser el más feo. Quiero decirte que Dios te está mirando y está esperando que asumas la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios. No te enganches. No te enganches con la política y con discusiones que no llevan a nada, porque nosotros no estamos para luchar contra las personas, estamos para luchar contra las huestes espirituales de maldad que están reinando en los aires. Seamos responsables, seamos influyentes, mostremos la verdad de Jesucristo en este tiempo. Llevemos la verdad que trae libertad y vida abundante y vida eterna a las personas. Traigamos esa verdad que trae libertad. Enseñemos, prediquémosla en todo tiempo. Oh, gracias, Jesús. Dios te bendiga en esta noche. Dios te bendiga.